Pasamos, por tanto, al punto 10 del orden del día, que es moción de Ciudadanos sobre paralizar o, en su caso, dejar sin efecto el proceso selectivo para cubrir 3 plazas de conserje en los centros escolares de Cejín. Tiene la palabra el señor secretario. Se procede, conforme al artículo 93 del ROF, a leer un extracto del dictamen de la comisión informativa correspondiente. ¿No tiene enmienda aquí por el cambio? Había una enmienda, sí. Entonces tiene que traérmela. Señor Pintor, tenía usted una enmienda sobre esta moción, ¿verdad? Sí, tiene que aportarla formalmente. Sí. Señor Pintor, es que es cierto que la presentó, pero me indica el secretario que formalmente usted además debe presentarla en este acto. Gracias. Te devuelvo. Bien, pues se procede a leer en primer lugar el dictamen de la comisión informativa tal como estaba y posteriormente leemos la enmienda conforme al artículo presentada conforme al artículo 97.5 del ROF. Posteriormente procederá, como ya pasó en el anterior pleno, a votarse la enmienda, la introducción de la enmienda, y posteriormente, si se aprueba la introducción de la enmienda, se procedería al debate y votación del punto con la enmienda introducida. Entonces, en primer lugar, procedemos a leer el extracto del dictamen de la comisión informativa correspondiente. La Comisión Informativa del Área de Bienestar Social, Educación, Cultura, Juventud, Deportes y otros, el día 27 de agosto de 2015, emitió el siguiente dictamen. Moción de Ciudadanos sobre paralizar o, en su caso, dejar sin efecto el proceso selectivo para cubrir 3 plazas de conserje en los centros escolares de Cejín. Presentado por don Jerónimo Moya Puerta, concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos. Exposición de motivos. Hemos tenido conocimiento del escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento de Cejín en fecha 13 de agosto de 2015 y número de registro 2804 por las personas que han venido ocupando los puestos ofertados en este proceso selectivo, en el que se insta al señor alcalde de Cejín a que reconozca la condición de los 3 invitados como personal laboral indefinido de carácter fijo, discontinuo o no fijo, ya que vienen desempeñando la labor de subalternos desde el año 2001, 1999 y 1998, respectivamente, es decir, que se han concatenado contratos laborales desde esa fecha, con una duración anual de 10 meses, lo que según la doctrina del derecho laboral constituye una relación laboral en fraude de ley que supone por tanto un despido improcedente con las consiguientes consecuencias legales para la parte contratante, en este caso el Ayuntamiento de Cejín. El derecho laboral es claro al expresar que los contratos temporales son contratos causales, es decir, solo podrá recurrirse a la contratación temporal cuando existe una causa legitimadora de la temporalidad. En caso contrario, cuando se opte por la contratación temporal para cubrir necesidades permanentes de la empresa pública o privada, deberá considerarse dicho contrato como suscrito en fraude de ley, lo que conduce a considerarlo como contrato indefinido. Cuando el contrato temporal se suscribe con la intención de ocultar su naturaleza indefinida, se vulnera la legalidad, lo que determina que el contrato adquiera naturaleza indefinida desde su inicio. En atención a lo expresado en el escrito presentado por los interesados y dado que las relaciones laborales se prolongan en el tiempo por periodos de 14, 16 y 17 años respectivamente para cubrir el mismo puesto de trabajo, que a la vista está no es una necesidad coyuntural del Ayuntamiento de Cejín, sino una necesidad estructural, procede a solicitar los informes preceptivos a los servicios jurídicos municipales y al negociado de personal para que emitan dictamen sobre dicha situación y la procedencia de estimar o desestimar la reclamación presentada por los interesados, sin perjuicio de la adopción de aquellas actuaciones que estime conveniente el equipo de gobierno municipal. Toda vez que hay un proceso selectivo en marcha precisamente para cubrir los puestos de trabajo que han sido objeto de dichas alegaciones y siempre bajo la premisa inherente de que la Administración local ha de tener un comportamiento ejemplarizante y riguroso, velando por el estricto cumplimiento de la legalidad, reconociendo los derechos de los trabajadores y fomentando el empleo digno y estable de calidad, a tenor de lo expuesto con la intención de no generar más gasto a las arcas municipales, gastos inherentes por la previsible denuncia por parte de los interesados por despido improcedente y las posibles responsabilidades del Ayuntamiento a favor de los interesados que llevaría a la obligación de un reingreso en su puesto de trabajo, lo que podría incluso generar una duplicidad de personal para el mismo, puesto en caso de seguir adelante con el proceso selectivo convocado, por todo lo cual, moción. Desde Ciudadanos de Cejín solicitamos que se paralice el proceso selectivo en tanto no se analice la situación propuesta por los interesados, por los servicios jurídicos y el negociado de personal del Ayuntamiento de Cejín, para, en base al informe de los mismos y sin perjuicio de cuantas otras actuaciones decida emprender el equipo de gobierno municipal, adoptar una decisión ajustada a la legalidad que permita el reconocimiento de la condición personal laboral indefinido no fijo de los interesados o bien la continuidad del proceso selectivo, en su caso con todas las garantías legales.
Del mismo modo, instamos a que se revisen todas las situaciones laborales que pudieran existir en el Ayuntamiento de Cejín análoga a la expresada en esta moción y que se emite informe por parte de los servicios municipales pertinentes para proceder a su regularización a la mayor brevedad posible, en su caso para evitar este tipo de situaciones que generan desconfianza en la ciudadanía hacia la Administración, algo en lo que debemos trabajar a base de implementar el rigor en nuestras actuaciones. Suficientemente estudiado este asunto por la Presidencia, se somete a votación el mismo, obteniéndose el resultado que a continuación se expresa. Votos a favor, 1 del Grupo Ciudadanos. Votos en contra, 3 del Grupo Socialista. Abstenciones, 3 de los grupos Popular y Cejín por el Cambio. A continuación se procede a leer el contenido de la enmienda presentada por Cejín por el Cambio. Enmienda que presenta don Cristóbal Pintor de Gea, portavoz del Grupo Municipal Cejín por el Cambio, a la moción sobre la paralización o, en su caso, dejar sin efecto el proceso selectivo para cubrir 3 plazas de conserje en los centros escolares de Cejín. Al inicio, en la primera línea, donde dice solicitamos que se paralice el proceso selectivo, cambiarlo por solicitamos que se anule el proceso selectivo. Procede el debate sobre la introducción de la enmienda y posterior votación sobre la introducción y luego sobre el fondo. Muy bien, pues vamos a proceder a, como dice el señor secretario, como nos indica, al debate sobre la idoneidad de introducir esta modificación, esta enmienda a la moción que presenta esta noche Ciudadanos. Tiene su primer turno de palabra señor Moya, portavoz de Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Evidentemente, teniendo el proceso su conclusión esta mañana, con la publicación de las listas en el tablón de anuncios, no tiene sentido la paralización del procedimiento puesto que está concluso, con lo cual, evidentemente, lo que se solicita ahora, lo que procede a solicitar es la nulidad, en caso de que proceda, de ese procedimiento de contratación. Nada más. Bien, el portavoz del Grupo Popular tiene su primer turno. Sí, buenas noches. Gracias, señor presidente. Bien, nosotros estamos a favor lógicamente, de la anulación del proceso. Entonces, es más consecuente ser la enmienda que ha presentado Ciudadanos. Estamos a favor de esa enmienda y procede el Cejín por el Cambio. Perdón, la nulidad del proceso. Gracias, señor Moya. El portavoz del Grupo Socialista. Buenas noches, señor presidente. Nosotros, tal y como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, no procede paralizar el proceso una vez que este está ya finalizado. Por lo tanto, creo que procede a admitir esta enmienda. ¿Van a hacer uso de su segundo turno? Cejín por el Cambio. Ah, bueno, Cejín por el Cambio tiene que hacer uso de su primer turno si lo desea. Sí, muchas gracias. Reiterarme en lo que ha dicho Jero, una vez que el proceso ha terminado, la paralización no tiene sentido, sino la anulación del proceso. Nada más. ¿Van a hacer uso de...? Sí. Solo una puntualización. Adelante, señor. Se presentó la moción el día 20 y se presentó con la intención de paralizar el proceso. En aquel momento existía esa posibilidad, por tanto, la intención no era interferir en la labor del equipo de gobierno, sino, observada una serie de circunstancias que nos parecieron irregulares, pues planteamos la necesidad de paralizar ese procedimiento en ese momento. Evidentemente, cuando se presenta una moción el día 20 y hasta el día 1 no se debate y además la prisa, la necesidad de los centros por tener un conserje, etcétera, etcétera, hace que ese procedimiento pues se desarrolle antes del pleno. Evidentemente, lo que procede es la anulación del procedimiento y ya no la paralización, porque, vuelvo a explicarme, no tiene sentido puesto que está concluso. Nada más que eso. Portavoz del Partido Popular. Sí, yo voy a hacer también una breve introducción. El pasado jueves 27 de agosto, en la comisión, previa a este pleno, solicitamos un informe jurídico para conocer la situación real.
Señor Moya, solamente una cuestión de orden. Dime. No sé si usted va a proceder ya a lo que es el No voy a proceder, debate es solamente- de la moción. No. ¿O no? Vale. Quiero una aclaración solamente. Quiero una Disculpe, es la aclaración. sensación que me había No, dado. la aclaración es que queríamos conocer la realidad jurídica que tenían estos trabajadores y para eso solicitamos un informe jurídico a los concejales de la comisión, lo cual no nos ha llegado. Entonces, al no llegarnos, no tenemos base suficiente para poder analizar la situación, por lo cual creemos que este proceso tendría que quedar totalmente anulado. Gracias. Gracias, señor Moya. Señor López, entiendo que no hará uso de... ¿O sí? No, ahora contestaré al portavoz del Grupo Popular, ¿vale?, en el debate debate de la moción. de la moción. Perfecto. Señor Pintor, ¿va a hacer uso de su segundo turno? Vamos a proceder a la votación de la introducción de esta enmienda. ¿Votos a favor de la introducción de la enmienda? ¿Votos en contra? A favor de la introducción de la enmienda. Vale, pues vota todo el Grupo Popular a favor de la introducción de la enmienda junto con Ciudadanos y CEGIN por el cambio. Y en contra vota el Grupo Municipal Socialista, ¿de acuerdo? Bien, pues queda introducida esta enmienda y por tanto ya procedemos a continuación al debate de la moción con la enmienda, con la modificación hecha por la enmienda. Como es una moción presentada por Ciudadanos, pues serán los últimos en intervenir en este turno de palabra. El portavoz de CEGIN por el cambio tiene su primer turno. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. Con fecha 9 de agosto, nuestro grupo CEGIN por el Cambio redactó una moción encaminada a solicitar la anulación de la convocatoria de la oferta pública de empleo del 7 de agosto de 2015, contratación de 3 ordenanzas. Como quiera que fui requerido en mi condición de presidente de la AMPA para asistir a la reunión que se había previsto para el día 11 de agosto entre los directores y los presidentes, o directoras en este caso, y los presidentes y presidentas de los colegios en los que trabajaban los conserjes afectados y los concejales Ismael Avellán y Joaquín López Carreño, sumada a las noticias que nos habían llegado sobre el escrito que dichos conserjes habían presentado en el Ayuntamiento, nos llevó a no presentar la referida moción, dado que entendíamos que si al enorme problema legal, económico y humano que con total seguridad originaría la convocatoria, le añadíamos que a nosotros el proceso de selección nos despertaba inquietudes, temores, recelos y extrañezas, además de que su proceso selectivo era, siendo muy benevolentes, una enorme chapuza propia de patio de colegio. Justificaban, como decíamos, su no presentación, puesto que la lógica nos hacía suponer que con seguridad ustedes recapacitarían y anularían la convocatoria. Convendrán con nosotros que la oferta pública de empleo es bastante más parecida a una añagaza que a una seria convocatoria. Esta severa afirmación no es un baladí, sino que queda sobradamente justificada en los argumentos razonados y razonables siguientes. Entre los documentos exigidos señalan vida laboral. Es de suponer que es el informe de vida laboral, facilitado por la Seguridad Social. ¿Han pensado en los días que pueden tardar algunas personas en conseguir este documento? La convocatoria establece 5 días hábiles. Al hilo de esto, les combinamos a que los miembros del equipo de gobierno, al menos los liberados, hagan públicos sus correspondientes informes de vida laboral. ¿Lo harán? Así lo esperamos. De no hacerlo, se lo vamos a recordar y solicitar durante toda la legislatura. La primera prueba tras la baremación de méritos consiste en una entrevista personal semiestructurada. ¿Puede aclararnos esto qué es, la semiestructurada? ¿La han hecho todos los miembros del Tribunal Calificador al tiempo? ¿Varios miembros a la vez? ¿Uno solo? ¿Ha sido algún psicólogo o algún perito concreto? Las entrevistas se han realizado en pública audiencia por si los concurrentes querían estar presentes. ¿Qué se ha evaluado en la entrevista? ¿Conocimientos lingüísticos, mercadotécnicos, históricos, jurídicos, políticos, urbanos, agropecuarios, geográficos? ¿O se ha valorado actitudes rítmicas, atléticas, interpretativas, recitación, manualidades, canto, danza, en fin, audiencia pública y criterios claros y objetivos? Por favor.
No vamos a abundar más en las muchas dudas que esta prueba casting nos suscita. Creemos que con las ya apuntadas son suficientes. ¿Con qué criterios o argumentos lógicos y razonables se le ha asignado a esta abstrusa y subjetiva prueba 5 puntos? Tan exagerada calificación supone 1/3 de la máxima puntuación posible alcanzar. Es que manda romana, ¿eh? En cuanto a la prueba práctica, decía textualmente, consistirá en la realización de una prueba sencilla, suponemos que se equivocaron, que sería sencilla, de fontanería y electricidad. La sencillez, ¿hasta dónde? Cerrar una llave de paso y desconectar un interruptor o cambiar grifos y radiadores. ¿Qué pruebas se han realizado? ¿Han sido públicas y ante cualesquiera de los opositores? ¿Han sido las mismas para todos los candidatos? ¿Estas prácticas cómo se han evaluado? ¿Ha habido expertos en estas materias en el tribunal calificador? ¿Todos los miembros del tribunal han calificado, expertos y neófitos? Por otra parte, ¿cómo se ha seleccionado a los miembros del tribunal? ¿Ha sido a través de algún sorteo? ¿Se han elegido por algunos colectivos concretos, docentes, autónomos, funcionarios, personas relevantes, honorables ciudadanos? ¿O ha sido elegido directamente por el alcalde y los concejales de entre sus conocidos? ¿Se ha informado individual y exhaustivamente a los miembros del tribunal de qué han de evaluar, con qué criterio y cómo han de calificarlo? A pesar de ello, se han presentado y han consentido en formar parte de tan monumental chapuza como componentes de este tribunal. De momento, voy a terminar con mi intervención. Gracias, señor Pintor. El portavoz del Grupo Popular tiene su primer turno de palabra. Gracias, señor presidente. Bien. Nuestro grupo, una vez conocidas las diversas causas que llevaron a la corporación a publicar las bases del proceso selectivo para la contratación de las 3 plazas de conserjes en los centros escolares, cree que no se ha hecho de un modo justo, como está diciendo el portavoz de Cejín por el Cambio. Pues a quienes les correspondería el desempeño de esas ocupaciones son a los 3 antiguos trabajadores que han estado ocupando estos puestos durante casi 20 años y a los cuales no se les quiere respetar el derecho que les corresponde, que es la antigüedad en el puesto de trabajo. La antigüedad es un derecho del trabajador y, como tal, no se puede legalmente renunciar a ella, ni mediante pacto individual o colectivo, y menos inhibir por la empresa contratante. Además, el pasado jueves 27 de agosto, como he dicho anteriormente en la comisión, previa a este pleno, solicitamos un informe jurídico para conocer la situación real de estos trabajadores, el cual no ha llegado a nosotros. No sabemos si por dejadez de los concejales del Gobierno municipal presentes o porque quieren ocultar una falta de claridad en el proceso, no respetando la antigüedad del personal. Yo les pediría que fuesen más responsables y eficaces en sus funciones y cuando un concejal, aunque sea de la oposición, les solicite un informe, sean ustedes más comprometidos y diligentes por el bien de nuestro municipio. Además, no nos gustaría pensar que el pleno que nos reúne aquí esta noche, que siempre se hace el último viernes a finales de mes y que debíamos de haber realizado el viernes 28 de septiembre, antes de que se acabase el proceso, se ha pospuesto a hoy martes 1 de septiembre para que se pudiese realizar el proceso selectivo sin ningún tipo de oposición del Pleno, pues eso no sería ni moralmente aceptable ni justo para estas personas que se quieren dejar en la calle. Además, no quisiéramos pensar en esa premeditación por el bien de nuestros conciudadanos, con los cuales nos hemos comprometido durante estos 4 años siguientes. Sí que se nos puede decir ahora que por qué nuestro grupo municipal no solucionó el problema el año pasado o alguno de los años anteriores, los que ha estado gobernando la localidad. Y la respuesta es bien sencilla. La reforma de la administración local prevé que las comunidades deberán asumir las competencias relacionadas con los servicios sociales en el plazo entre 1 y 5 años, como la educación y la sanidad. A ello se le llama competencias impropias de los ayuntamientos, como es el caso de pagar un conserje de un colegio, cambiar las bombillas de un centro social o mantener un consultorio rural. Son aquellas que ejercen los ayuntamientos a cargo de sus presupuestos, pero son responsabilidad de otras administraciones y han sido asumidas por las entidades locales. De hecho, el ayuntamiento, años atrás y bajo el gobierno del PP, regularizó la situación de una serie de trabajadores en el Patronato Municipal de Deportes o en la Escuela de la Música, siempre respetando el criterio de la antigüedad de esos trabajadores. Para ello no sacó ningún tipo de proceso selectivo, sino que contó con los trabajadores que ya estaban desempeñando esas labores, todo lo contrario de lo que se está haciendo y se ha hecho hasta ahora. Pues con esa selección, y más con las bases que se han publicado y como bien ha expuesto el portavoz de Cejín por el Cambio,
se ha dejado y se ha penalizado a estos 3 trabajadores en vez de haberse dado igualdad en el proceso. Además, la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local dentro de los plazos de aplicación anunció la asunción por las comunidades autónomas de la titularidad de las competencias que los municipios desempeñaban relativas a la prestación de servicios sociales antes del 31 de diciembre de 2015. El Gobierno municipal de Cejín, en los años que ha estado dirigido por el Partido Popular, ha demorado esa asunción esperando la aplicación y desarrollo de esta ley, para que las administraciones que les correspondía se hicieran cargo con una partida presupuestaria al respecto, lo cual no ha llegado y nos ha llevado a esta desagradable situación. El Partido Popular ha intentado anualmente dar respuesta y cobertura a las demandas de los colegios y con el personal contratado se ha cubierto con creces todas las pretensiones y exigencias que se nos pedían. Pero, por desgracia, el desarrollo de esa ley se ha demorado tanto que no se le ha podido dar respuesta a este problema. Creemos que estas personas que han desempeñado sus tareas de forma eficiente y eficaz durante todos estos años se han integrado en la vida de los centros escolares, conocen su personal e incluso muchos de los alumnos y alumnas que hay en ellos, saben las ocupaciones que tienen que realizar diariamente. En una palabra, son una pieza imprescindible para el entorno escolar. Ahora, el personal directivo de los colegios confía en ellos y su trabajo se hace necesario para que estos edificios y su mantenimiento tengan garantías y no se demoren. Y es por ello que apoyamos la contratación de este personal, aunque ya se ha dejado. En ningún momento el Ayuntamiento gobernado por el PP cometió irregularidades y siempre ha actuado dentro de la legalidad, pues los procesos selectivos de años anteriores estaban abiertos a la ciudadanía. Se tenía en cuenta la antigüedad, los méritos de los aspirantes. Cuando se hacían los contratos se desarrollaban por el periodo del curso escolar y para cubrir el servicio requerido, y en ningún momento esta Administración fue requerida para modificar dichos contratos. Sabemos ahora mismo que hay un escrito de conciliación presentado en el Ayuntamiento por parte de estos 3 trabajadores, que posiblemente pase a denuncia, para que se les reconozca la condición de personal laboral indefinido, no fijo o fijo discontinuo, lo cual puede crear una duplicidad en los puestos que se quieren cubrir o que se han cubierto, porque ya tenemos constancia de que esas 3 plazas están publicadas. Pues si llega a Magistratura de Trabajo esa denuncia y la sentencia es incorporar a estos trabajadores al Ayuntamiento, este Ayuntamiento se encontrará con los 3 seleccionados en el proceso que se ha hecho y los 3 trabajadores que han estado desempeñando las labores en estos años atrás. Es decir, tendremos más personal del necesario para estos puestos, lo cual generaría con ello más gasto en las arcas municipales y algo que la nueva corporación se comprometió a reducir y atajar dentro de su programa electoral. Nuestra propuesta es y será siempre la defensa de esos trabajadores con la anulación del proceso, ya que son ellos realmente quienes deben de desempeñar estos puestos. Gracias. Gracias, señor Moya. El portavoz del Grupo Socialista tiene su primer turno, pero sí quería hacerle brevemente una aclaración. Que nadie piense que la demora en la convocatoria del Pleno es por eso, porque aunque lo hubiésemos debatido unos días antes, la capacidad, la potestad para convocar el proceso selectivo es del alcalde, no del Pleno. Por tanto, lo que esta noche aquí se debata o lo que esta noche aquí se vote, pues no dejará de tener su sentido político, pero no surte efectos en cuanto a que eso es competencia de la alcaldía y no del Pleno. Entonces, esa motivación, desde luego, no da lugar. Señor López tiene su primer turno. Gracias, señor presidente. Señor Cuenca, ¿me quiere usted decir que no regularizar a estos trabajadores en los últimos años, desde que los asume el Ayuntamiento en el 2006, esperando que otras administraciones asuman estas competencias? ¿De cuándo es esta ley? Vamos, me parece que ese argumento se cae por sí solo. En fin, el Grupo Municipal Socialista, señor Moya, va a votar en contra de esta moción y vamos a votar en contra porque consideramos, en primer lugar, que el Pleno estaría asumiendo competencias impropias, ¿vale? Debatiendo, pero sobre todo aprobando esta moción. Como bien saben, según la Ley de Bases del Régimen Local, las competencias del Pleno y del alcalde son independientes y horizontales, nunca jerárquicas. Así pues, según el artículo 21 de esta Ley de Bases del Régimen Local, es competencia del alcalde aprobar la oferta de empleo de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. Por lo tanto, queremos dejar claro que sea cual sea el resultado de la votación
después de debatir esta moción, en ningún caso podrá ser vinculante. Esta moción solicita anular el proceso de selección ya iniciado mientras se estima la legalidad de la reclamación de los conserjes anteriores. ¿Quieren decirme ustedes cómo se prestaría el servicio de conserjería a los colegios afectados mientras se resuelve dicha reclamación? Prestarlo con los conserjes anteriores sería darle la razón en un asunto cuanto menos discutible y que en todo caso tendría que dirimir un tribunal de justicia, creando además un precedente con respecto al resto del personal, ya que con las actuales leyes de presupuesto existen grandes limitaciones para la cobertura de puestos de trabajo de carácter fijo. Lo único que hemos hecho nosotros es dar al proceso un carácter de limpieza, transparencia e igualdad del que carecía hasta ahora. Y lo hemos hecho cambiando únicamente el criterio de baremación de las bases con el objetivo de favorecer a las personas que han permanecido durante más tiempo en situación de desempleo y que cuentan con menos recursos económicos. No debemos olvidar cómo se venía realizando la selección desde el año 2006, año en el que el Ayuntamiento asume a estos trabajadores, ¿vale? Y que en un principio se hizo mediante oferta genérica de empleo. Se solicitaba al INEM las personas necesarias para cubrir estos puestos y el INEM casualmente siempre mandaba los mismos, año tras año, ¿vale? Posteriormente se hacía mediante convocatoria pública realizando un traje a medida a estos trabajadores, volvían a ser los mismos. ¿Y sabe usted quién era la modista que confeccionaba estos trajes durante algunos años? La tiene sentada usted a la derecha. La concejala por aquel entonces de personal. La señora Martínez consentió un proceso de selección irregular a todas luces y totalmente injusto. Las 3 personas seleccionadas en esta ocasión les puedo asegurar que son las más idóneas para el puesto. Y se lo puedo asegurar porque han sido seleccionadas entre más de 120 candidatos. Y candidatas que, entre otras cosas, y por primera vez han tenido que superar una prueba práctica de habilidad para el puesto. De malos abogados están haciendo, enarbolando la bandera de defensa de los derechos de los reclamantes, ya que carecen de legitimación para hacerlo. La defensa de los derechos individuales de los trabajadores corresponde a ellos mismos o a sus representantes sindicales cuando se trate de derechos colectivos. Y además entendemos que lo hacen actuando de manera desleal con este ayuntamiento, al que ustedes también representan como concejales de la oposición. Nuestra intención al modificar las bases del proceso no ha sido otra que la de acabar con la desigualdad que se cometía con el resto de ciudadanos de Cejín. Los socialistas siempre hemos defendido y siempre defenderemos los principios de igualdad a la hora del reparto de los recursos públicos y el empleo municipal es uno de ellos. Gracias. Gracias, señor López. Portavoz de Ciudadanos tiene su primer turno. Gracias, señor presidente. Lealtad absoluta. Lo que no vamos a consentir van a ser las chapuzas que se han estado haciendo en este ayuntamiento sistemáticamente en los sucesivos gobiernos, tanto del PP como del PSOE, como ahora encabezan ustedes. No le voy a pedir a usted, voy a saltarme, si me lo permite el señor secretario, le voy a hacer a usted una pregunta. ¿Este equipo de gobierno ha recabado algún informe en secretaría concerniente al ámbito jurídico de la convocatoria? ¿Hay alguno? ¿Puede decirlo, por favor? No, ninguno, ¿verdad? No hay ningún informe jurídico. Me gustaría saber, a mí, Perdón, ¿quién de ustedes? No tengo constancia. Yo No tiene estaba de constancia. vacaciones, no sé si estaba o no está. No, Bueno, puedo no decir tiene si sí o si constancia. no, Entiendo, sí, pero entiendo que en la secretaría debe de haber algún tipo de comunicación al respecto, en un tema de tal importancia. Me gustaría a mí saber con qué asesores jurídicos, si no han hecho uso de los servicios municipales, se han asesorado ustedes para hacer esta base. Me agradecería que, para conocimiento público, ustedes ahora dijeran quiénes han sido esos asesores jurídicos que han puesto sobre la mesa esas bases que ustedes han sacado. Hablan ustedes de transparencia. Aplaudo la presentación de las nóminas en ese portal de transparencia que está todavía sin hacer. Lo que no puedo aplaudir es que no se haya puesto en ese portal de transparencia todo el procedimiento y esa lista de seleccionados que está colgada en el tablón de anuncios, pero que no se ha colgado en ningún portal de transparencia. Se habrá colgado esta noche. Esta tarde no estaba.
Luego hablan de regularización, y hablan de regularización tanto Partido Popular como Partido Socialista. Y argumentan esa regularización como si ustedes tuvieran en su poder ese derecho laboral, que en definitiva es el marco legal para regularizar al personal laboral del Ayuntamiento. No se olviden que el Estatuto Básico del Empleado Público es el que regula el acceso a la función pública, a la acción funcionarial. Sin embargo, ustedes se saltan a la torera lo que dice precisamente ese derecho laboral y ese Estatuto del Trabajador. Y se lo han saltado sistemáticamente. Ustedes aluden a razones sociales, ustedes aluden a que incluso, vamos a hablar coloquialmente, porque es lo que ustedes han transmitido, aluden a que ya le toca a otra gente, porque esta gente lleva 14, 16 y 17 años. A mí lo que me parece, y no estoy defendiendo a estas tres personas, tengo clarísimas cuáles son las competencias del señor alcalde y cuáles son las competencias de este pleno, sé cómo funciona la ley de bases de régimen local, pero lo que sí es nuestra misión es fiscalizar aquellas decisiones erróneas, como es este el caso, que toma el equipo de gobierno. Y esta, sin lugar a dudas, es una decisión errónea que viene a afianzar las decisiones erróneas que se han estado tomando años atrás de forma consecutiva con estas tres personas. Se convoca un proceso que incumple sistemáticamente con los principios que rigen el acceso a los puestos en la administración pública, es decir, el principio de igualdad, mérito y capacidad. Ustedes me van a explicar, si es que pueden explicarme, por qué se establece como condición, como mérito, algo que es una condición, es decir, se otorga la categoría de mérito al hecho de estar desempleado o de tener una renta baja. Eso no es un mérito. Eso no es un mérito, eso es una situación personal, pero nunca puede constituirse en un mérito, nunca. La capacidad, en cuanto a la capacidad, se otorga un 40% en el concurso de mérito, ya que el 60% restante se le otorga al hecho de estar desempleado y a tener renta baja. Eso, sin lugar a dudas, constituye la base para que estas bases sean impugnadas por todos y cada uno de los participantes, los 121 participantes. Aquí están los servicios jurídicos y ustedes pueden consultar a los servicios jurídicos si eso es así o no es así. En cualquier caso, yo me he asesorado, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, su plasmación en el Estatuto del Empleado Público. Es sencillo, meterse a Internet, echar un vistazo, no hace falta mucha complejidad. También, guía de orientación para la realización de procesos de selección. Eso, en tanto en cuanto ustedes no utilicen los excelentes servicios profesionales que tenemos aquí con nuestros funcionarios. Porque, sinceramente, si esto ha partido única y exclusivamente de un funcionario, me resulta cuanto menos raro. No se atiende a la moción presentada en fecha 20 de agosto, ya que no se habían recabado los informes preceptivos. Nosotros solicitamos en esa moción que se recabaran esos informes. Posteriormente, en la comisión informativa, el Partido Popular, igual que nosotros en la moción, solicitamos esos informes, tener acceso a esos informes en nuestra labor de fiscalización. Ojo, no en la labor de torpedear o de ser desleales con esta administración. No, en la labor de información, porque nos debemos a la ciudadanía y nos debemos todos a la ciudadanía. No estamos gobernando solamente para unos pocos. Se han quejado ustedes durante años del rodillo, de la falta de diálogo, se quejan ustedes del y tú más. Le ha faltado tiempo para convertirse en más de lo mismo, exactamente en más de lo mismo. Les voy a decir lo que pienso, sinceramente les voy a decir lo que pienso. Lo que ustedes llaman o han llamado interés social y dar oportunidades a otros no es más que alimentar las redes clientelares que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista se han empeñado y han construido durante tantos años en esta democracia. De otra manera, si hubieran pensado a la hora de sacar estas bases cuál era la situación laboral de las personas que hasta la fecha desempeñaban esos puestos, hubieran recabado los informes pertinentes y hubieran actuado en consecuencia. A eso se le llama responsabilidad. No tirar por el camino del medio. Yo estoy de acuerdo en que se dé oportunidades a todo el mundo. Estoy de acuerdo en la transparencia y en la limpieza de los procesos de selección. Pero, por favor, esto es una administración pública. Hay que tener rigor, absoluto rigor a la legalidad.
y absoluto respeto a la legalidad. Y sinceramente, pues como decía el señor Pintor, a mí me genera bastante duda. Pero no queda ahí la cosa. Ustedes hacen caso omiso a una situación que comenzó con ustedes, con el Partido Socialista, en el año 98, con la adjudicación de este servicio a una empresa, que posteriormente, en el 2006, se trasladó al Partido Popular, y el Partido Popular lo que hizo fue, como bien dice el señor Moya Cuenca, regularizar la situación. ¿Cómo regularizamos la situación? Pues el derecho laboral es claro, el acceso a la función pública también es claro, tiene que haber una oferta pública de empleo. No hubo esa oferta pública de empleo. Y sistemáticamente lo que se hizo fue concatenar contratos temporales, uno tras otro, a los que habría que contar incluso, porque sirvieron al mismo objeto, los de la empresa con la que se concesionó ese servicio, hasta la friolera de 14, 16 y 17 años. Procesos que sistemáticamente, efectivamente, hacían presentarse a estas tres personas y que no eran más que una farsa de cara a la galería para que esta gente siguiera en su puesto de trabajo. Bien, un contrato temporal se utiliza para una obra o servicio concreto que no cubre necesidades estructurales de la Administración, ni cíclicas en el tiempo, aunque dicho contrato se interrumpa durante 2 meses al año, como es el caso de estos contratos. Los 17 años de contratos continuados demuestran la necesidad estructural y la nueva convocatoria lo pone aún más de relevancia. Se alude a que no se han consolidado esos puestos de trabajo porque hubo una ley de racionalización del gasto público que impedía. Vamos a ver, hablamos del año 2006, año en el que hubo reforma laboral, año en el que la Ley 43/2006 de 29 de diciembre para la mejora del crecimiento y del empleo, así como la nueva redacción del artículo 15.1 del Estatuto de los Trabajadores, supone un límite claro a la sucesión de tales contratos, como se desprende de la redacción del mismo que voy a pasar a leer. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en un periodo de 30 meses hubieran estado contratados por un periodo igual o superior a 24 meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo, con la misma empresa, mediante 2 o más contratos temporales, sea directamente o a través de la puesta y disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos. Por tanto, y a tenor de los datos relativos a las contrataciones de estos tres trabajadores, desde el año 98 han ejercido la misma actividad, primero con una empresa y después siendo asumidos por el ayuntamiento. A través de contratos de obra o servicio, cumplen con lo dispuesto en el artículo referido, adquiriendo por tanto la condición de fijo, toda vez que dicha circunstancia ha sido requerida por los interesados a través de la propuesta formal al ayuntamiento en forma de conciliación que trasladarán en forma de denuncia en caso de no ser escuchado. Bien, dicen que asumen la responsabilidad, que tienen claro que aquí están ustedes para asumir esa responsabilidad. Bueno, yo le voy a decir que en una economía de crisis como en la que estamos, con la que ustedes nos han puesto encima de la mesa, le han puesto a la ciudadanía, esa economía de crisis parece que es para unas cosas, pero para otras no. Es decir, no les duele a ustedes, puesto que lo que se plantea aquí, brevemente les digo, que las posibilidades son claras. La readmisión en las mismas condiciones anteriores al despido, con abono de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de reincorporación. Es decir, tendrán que abonarle a ustedes los mismos salarios que si hubieran estado trabajando desde que los despiden hasta que los reincorporan y además cotizar por ello. O bien el abono de las indemnizaciones por despido improcedente, que será de 33 días o 45 días, dependiendo de la fecha de inicio del contrato. Les puedo asegurar que hay jurisprudencia suficiente para declarar el inicio del contrato en el año 98. Doctrinas que incluirán incluso los años que estuvieron desarrollando el trabajo de conserje contratados por una empresa privada concesionaria del servicio. Bien, poco más hay que decir. Simple y llanamente, que la moción no pretendía en ningún momento asumir responsabilidades que no le competen al Pleno,
pero sí dar un toque de atención y poner sobre la mesa, fiscalizando estas bases y fiscalizando este procedimiento, que no estamos en nada de acuerdo con esto, que este procedimiento es una chapuza, que este procedimiento infringe sistemáticamente muchas de las normas establecidas en la contratación y que por tanto le animamos a que replanteen su postura y que procedan a anular el procedimiento y a convocar un nuevo procedimiento, no sin antes asesorarse con los servicios jurídicos y con los que estimen ustedes conveniente sobre la procedencia o no de aceptar la propuesta que tienen encima de la mesa por parte de las 3 personas que han desempeñado esa función durante los últimos 18 años. Muchas gracias. Gracias, señor Moya. Portavoz de Cejín por el Cambio, tiene su segundo turno de intervención. Sí, muchísimas gracias, señor presidente. En nuestra enmienda hemos solicitado la anulación inmediata de esta extraña, artera y rocambolesca oferta pública de empleo, pues los argumentos esgrimidos añádanse las siguientes consideraciones. La anterior contratación realizada, la de secretaria del señor Rocamora, fue hecha por elección directa y arbitraria del alcalde, ya que ciertamente tenía potestad para hacerlo, pero para nuestro grupo esto es política y éticamente censurable. Ya se argumentó en su día. La selección que hoy nos ocupa no hay por dónde agarrarla y para enjuiciar su intencionalidad y pulcritud habrá que preguntar y saber la opinión de los participantes. En el pleno del día 10 de julio de 2015 y en el punto 6, régimen de dedicación de los concejales, entre otras muchas cuestiones que les señalábamos, les decíamos literalmente: vuélquense en su trabajo, actúen con rigor, eficiencia y responsabilidad, para que los esfuerzos económicos en retribuir sus responsabilidades no sean reprochados y cuestionados por nuestros vecinos. ¿Es acorde con estas palabras la convocatoria que nos ocupa? ¿Van a justificar sus emolumentos con estos comportamientos y actitudes? ¿Es este el rigor que nos ofrece? ¿Es esta la eficiencia de los recursos humanos y materiales que debemos esperar de ustedes? ¿Es esta la transparencia con la que van a actuar en el futuro? En la campaña electoral ya imaginábamos lo que ustedes entendían por transparencia. Ahora que están en el Gobierno vemos clarísimamente la idea y la concepción que ustedes tienen de la transparencia. Para muestra, bastante es un botón. Aquí lo que denunciamos ha sido el proceso. Aquí lo que estamos denunciando es la disparidad de las pruebas. Aquí lo que estamos denunciando es que se rompe el principio de igualdad, sobre todo en estas 3 personas, porque no es que estamos penalizando a estas personas, no la estamos poniendo en igualdad de condiciones. Y además quería añadir una cuestión que nos ha surgido una duda y queremos saber, a ver si alguien nos la puede contestar, ya que el señor López Carreño no me ha contestado a casi ninguna pregunta de las que le he hecho anteriormente, y es que en las bases oficiales que hemos descargado del portal del Ayuntamiento de Cejín, pone en el punto 5, hace referencia al presidente, los vocales y suplentes, y en el último punto, secretario, titular don Antonio Melgares de Aguilar Valero y suplente doña Andrea González Moreno, pero vemos que en lo que han publicado ustedes hoy, la baremación y la puntuación, doña Antonia Padilla Romero, secretaria del Tribunal Calificador, no sabemos por qué el nombre de esta señora no aparece como titular o suplente en las bases de la convocatoria. Aparece otro nombre. Y queríamos saber también quién es, de las 2 firmas que hay, quién es la que firma cada una de ellas. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Pintor. El portavoz del Grupo Popular tiene su segundo turno. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver. El señor López Carreño antes ha dicho que qué ley era la que garantizaba esta... La ley que nosotros nos hemos remitido ha sido la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local. Esa ley habla de que esas competencias que hablábamos antes impropias, antes del 31 de diciembre, los ayuntamientos tendrán que asumirlas con una partida presupuestaria de las administraciones públicas, en este caso de la comunidad autónoma. Nosotros siempre, el Partido Popular siempre ha estado con estos trabajadores que han desempeñado sus funciones y creemos que siempre hemos sido justos con ellos, pues ellos llevan desarrollando su labor 18 o 20 años y siempre
hemos sido justos con ellos porque siempre se les ha respetado esa antigüedad y siempre se les ha concatenado esos trabajos que han tenido. Además, creemos, por lo que he oído, que ustedes sí se han informado jurídicamente, pero ese informe jurídico no ha pasado a nosotros. Entonces, nosotros, no se preocupe, que nos informaremos por nuestros servicios jurídicos de esta situación. También ha hablado de que estas pruebas tenían una habilidad. Yo he mirado las bases y en las bases había tres partes: un apartado de méritos, un apartado de habilidad, donde se hablaba de el trabajo con fontanería o electricidad. El trabajo de fontanería era poner una cisterna. El que más y el que menos sabe poner una cisterna. No sé qué puntuación le habrán puesto a los que se han presentado a la prueba, pero según me han dicho, creo que la máxima puntuación no ha sido más de un 2 y un 3, cuando las cisternas, poner una cisterna tampoco creo que tenga tanto trabajo. O poner un tubo fluorescente, que era la prueba de habilidad que se le ha dado. Además, también ha dicho que el Partido Socialista no se opone al reparto de los recursos públicos. Nosotros tampoco nos oponemos al reparto de los recursos públicos. Creemos que es una necesidad, y más en esta situación, pero lo que sí nos oponemos al proceso que se ha hecho, que creemos que no es justo. Se ha penalizado a los trabajadores que estaban desempeñando ese puesto de trabajo. ¿Cómo? Pidiendo una antigüedad en el paro. Una antigüedad en el paro, que es una situación, como bien ha dicho el señor Moya, de Ciudadanos. Entonces, lo que creemos es que se ha penalizado a estos trabajadores, como pidiéndoles que ellos que no están en el paro o no han estado en el paro, porque lógicamente su contrato acabó el 30 de junio, ellos no podían optar en las mismas condiciones a este proceso. Además, me gustaría, si me lo permite el señor presidente, hacer 2 preguntas al señor secretario, si puede ser. ¿No podría responder? No procede. Bueno, pero yo, que consten hasta las 2 preguntas que voy a hacer. Lo que sí procede, señor Moya, es que vaya usted terminando, porque sí, lleva aproximadamente 4 minutos. Un minuto, menos de un minuto. El señor López Carreño ha dicho que aunque aprobáramos la anulación del proceso en este pleno, no sería vinculante. No lo sé si sería vinculante, nos vamos a informar, y era por preguntarle. Además, el motivo de que la secretaria, que consta en las bases, no firme el final del proceso, también no sabemos si es situación para poder anular el proceso. Esto sí quiere contestar. Si por cuestiones de forma, sí, por cuestiones de fondo, no. No, porque sí, son cuestiones de forma, más que nada. De forma, efectivamente, las relaciones pleno-alcalde son horizontales, son materiales. Tan competente, no puede entrar el alcalde en las competencias del pleno nunca, ni el pleno en las de alcalde. Otra cosa es que el pleno, en tareas de fiscalización o de declaración política, diga que no está de acuerdo con esas bases, pero ejecutiva y vinculante en ningún caso, porque en materia personal las competencias del pleno son aprobar la RPT, la plantilla personal, y la determinación a través del presupuesto de las retribuciones y la creación de plazas. La convocatoria, incluso la oferta de empleo público y las bases, la aprobación de unas bases, es competencia de alcaldía. Y las relaciones jerárquicas nunca existen entre los órganos municipales. Prueba de ello es que ante un recurso presentado frente al alcalde nunca va al pleno. No hay recurso de alzada en la administración local con carácter general. En algunos supuestos concretos de órganos de selección, etc., con carácter general no hay recurso de alzada en esta administración, porque no hay jerarquía entre órganos. Aquí está el pleno y está el alcalde. Entonces, vinculante, la moción se apruebe en el sentido que se apruebe, no es vinculante. El pleno puede hacer su declaración, su postura sobre este asunto, pero el alcalde no tiene por qué ejecutarla y puede continuar si lo considera oportuno con el proceso, o no continuar, pero es una decisión en uso de sus potestades. Las relaciones son siempre horizontales. Lo mismo que el alcalde no puede entrar en las del pleno, igualmente. Si el pleno es competente para una cosa, el alcalde no puede vulnerarlas. Vale, gracias. Y para acabar, bueno, la otra pregunta era si era motivo de anulación que la secretaria que estaba en las bases fuese otra persona que firmase. Vale. Creemos que la solución que se ha dado no ha sido la correcta, que no ha tenido una amplitud de mira a la hora de hacer este proceso, ya que si se hubiese hablado con los trabajadores implicados y se hubiese hecho, por ejemplo, una prestación de servicio por parte de ellos hasta final del curso escolar, a la espera del desarrollo de esta ley 27/2013,
hubiese sido lo más aceptable. Sin embargo, ustedes han optado por una decisión rápida, desacertada, y ahora tienen enfrente a 3 profesionales que siempre han cumplido con sus labores y posiblemente tengan que responder ahora también ante las expectativas que han dado a otras personas con la creación de estos puestos que ya existían y que debían de haber sido asumidos por quienes llevaban desempeñando estas tareas durante este tiempo. Gracias. Gracias, señor Moya. Señor López, tiene usted su segundo turno. Sí, muy brevemente intentaré responder a todas las cuestiones que se me han planteado. A ver, en primer lugar, quien firma definitivamente las bases es la secretaria o la secretaria del proceso accidental por vacaciones de la titular, ¿vale? No es otro motivo. No sé si será motivo de impugnación, o lo desconozco verdaderamente, ¿vale? Decía el señor Moya Cuenca que siempre ha sido justo con estos trabajadores. Efectivamente, con estos 3 sí, no con los otros 100 y pico que se venían presentando año a año a una farsa de proceso, ¿vale?, en el que ya se sabía de antemano el resultado del mismo, ¿vale? En cuanto a la legalidad de las bases, pues no nos consta que el acto de aprobación de estas bases hayan sido impugnados de manera directa o indirecta por ninguna vía, ni administrativa ni jurisdiccional, no, señor Moya, no nos consta que hayan sido impugnadas las bases. Las bases están firmadas, ¿vale?, y participa activamente en la preparación de las mismas el secretario accidental por vacaciones del secretario, ¿vale?, el jefe de los servicios jurídicos del ayuntamiento, el abogado del ayuntamiento, ¿vale? Por lo tanto, no tenemos por qué dudar de la legalidad de las bases. Alude usted a la baremación de la renta. Pues, bueno, en ningún caso esta baremación es excluyente. No se excluye a nadie por este motivo no se excluye a nadie. Todo el mundo ha optado a poder realizar después la prueba práctica y la entrevista personal. No, hasta Mancio Ortega podía haber sido conserje del Conde Campillo el año que viene. Sí, por supuesto que sí. Vale. Como le decía, no es excluyente. Otra cosa sería que para acceder a la entrevista y a la prueba, bueno, hubiera que alcanzar unos ciertos puntos en este baremo de nivel de renta. Por último, en cuanto a la duplicidad de puestos, es un escenario que nos planteamos. Estos 3 trabajadores han ejercido sus derechos. Acataremos una futura sentencia, una posible sentencia, pero tengamos en cuenta que ellos, siempre que han accedido a este proceso y a los anteriores, han admitido de manera tácita la temporalidad del puesto. Entonces, no podemos ejercer dote de adivinatoria en cuanto al sentido de una futura sentencia judicial, no podemos saberlo de antemano. En cualquier caso, acataríamos. Duplicidad. No habría problema de duplicidad, ya que los que acceden ahora lo hacen en condición de temporalidad, ¿vale? Y las sentencias no se esperan en un corto espacio de tiempo. Nos podemos plantear el escenario de que el año que viene tuviéramos que readmitir a estos trabajadores en el curso siguiente. Bueno, habrá que verlo con el tiempo. En cualquier caso, quiero cerrar mi intervención con una cita que nosotros vamos a ejercer como máxima durante esta legislatura y que no es otra que saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías, señor Moya. Muchas gracias. Gracias, señor López. Señor Moya, tiene usted su segundo... Alguien me decía, ¿no? Señor Moya, tiene usted su segundo turno. Gracias, señor presidente. Justicia. Habla de justicia. Enarbolan ustedes la bandera de los derechos de los trabajadores y a renglón seguido pisotean esos derechos, pisotean el Estatuto del Trabajador, pisotean el artículo 15.5, pisotean toda la jurisprudencia que desde el año 98 existe sobre este tema y habla usted de justicia. Como cita, sinceramente, le ha quedado preciosa. Como pose, que está muy acostumbrado a hacer, preciosa también, ¿eh? Pero la legalidad del procedimiento, el rigor en el procedimiento, no deja de ser una chapuza. Es a lo que vamos, no deja de ser una chapuza. Les digo que dejen de especular, que dialoguen, que hablen, que pidan informes, que consulten con los servicios jurídicos, que mantengan una actitud abierta hacia las posibilidades que este proceso ha planteado. Nosotros en esta moción no solamente planteábamos el hecho de este procedimiento en sí, que ha sido la punta del iceberg.
hay muchas otras situaciones en este ayuntamiento, y no me hable de deslealtad, hablo de fiscalización y de hacer las cosas bien, porque ya es tiempo de hacer las cosas bien. Lo que no se puede hacer es convertir este ayuntamiento en un cortijo. Lo que no se puede hacer es meter en este ayuntamiento por la parte de atrás, por la puerta trasera, personal y personal y personal. Así, camuflándolo como una regularización de personal, hemos llegado a 157 trabajadores en este ayuntamiento. Este ayuntamiento no aguanta más peso, no aguanta más peso. Lo que tienen que hacer ustedes es observar las situaciones que tienen, regularizar las situaciones que tienen y en base a eso actuar en consecuencia. Les pedimos responsabilidad. Una necesidad estructural, vuelvo a repetir lo que he dicho en mi primera intervención, no puede cubrir un contrato temporal. Una necesidad estructural se debe de cubrir con un contrato indefinido o, en su caso, con un contrato de interinidad y sacando una plaza. Todo lo que no sea eso es un fraude de ley. Sobre todo cuando es una necesidad, sobre todo no, ante todo cuando es una necesidad estructural. Hagan justicia y reconozcan la condición de personal indefinido no fijo de estas 3 personas. Convocaron un proceso selectivo para cubrir 3 plazas, cuando esas 3 plazas ya estaban cubiertas con un personal que durante 17 años ha adquirido por ley, por la sucesión de esos contratos, la condición de personal indefinido no fijo. Solamente les pido y hago un ruego al señor alcalde que contemplen esta posibilidad, que estudien esta posibilidad antes de obcecarse o cerrarse en un procedimiento que ya está cerrado. Por favor, os lo pido por favor, plantear estas líneas, estudiar estas líneas y si finalmente prevalece vuestro criterio, pero sinceramente entiendo que todo el mundo, este ejercicio de reflexión será bien entendido y le pido a usted, señor alcalde, señor Rocamora, pues que me conteste a este ruego y que me diga si efectivamente van a hacer ese ejercicio de reflexión. Muchas gracias. Gracias, señor Moya. Pues procedemos a la votación de este punto. Votos a favor de la moción presentada por Ciudadanos con la enmienda que había introducido de Cejín por el cambio sobre paralizar, o en este caso ya era anular, el proceso selectivo para cubrir 3 plazas de conserje en los centros escolares de Cejín. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Qué abstenciones? Ninguna. Bien. Pues es cierto que nos queda por debatir 1 o 2 mociones, pero son las 12:20 de la noche y yo estoy convencido que mañana todos tenemos que trabajar y el despertador no perdona. Así que pues lo debatiremos en el próximo pleno. Muchísimas gracias a todos.